8:25, una hora menos en Canarias. Estamos en tiempo de tertulia con Carlos Cuesta, con Luis Valcarce, con Alejandro Vara, también con Vanessa Vallecillo. Comentábamos antes, les venimos diciendo desde primera hora que el presidente del Gobierno, una vez termine el Consejo de Ministros, va a hacer balance de este 2024. A buen seguro va a valorar esas derrotas parlamentarias que ha sufrido su Gobierno en el Congreso de los Diputados. A propósito de lo que ocurrió el pasado jueves en esa alianza entre Partido Popular y Junts, muchos han querido ver una alternativa que en un hipotético caso podría desbancar a Pedro Sánchez a través de una moción de censura. Y hoy, Vanessa, en la prensa, pues seguimos sumando opiniones al respecto. Opiniones y contexto, Dani, porque todo se remonta a la conferencia de presidentes. En una entrevista en Televisión Española, lo recordaréis, Juanma Moreno hablaba por primera vez que en el Partido Popular de Junts como un interlocutor válido, puesto que es, decía, un partido democrático. Y a partir de aquí se han sucedido los hechos, las interpretaciones y también la utilización de las mismas. La semana pasada, Partido Popular, Junts y PNV con intereses manifiestos en las energéticas, sobre todo el PNV, porque varios de sus exmiembros, recordamos, tienen acciones en Iberdrola. La torre de la compañía está en Bilbao gracias al PNV. La hija de Antonio Ortúzar ha sido fichada recientemente también por la compañía, así que estaba claro cuál iba a ser el sentido de su voto en lo del impuesto a las energéticas. Y Junts, además, sumaba una más, sigue pidiendo la cuestión de confianza contra Sánchez. Hoy en La Razón, Vicente Vallés abre un melón. Dice: coincidir en una votación con Puigdemont no es lo mismo que considerarlo como un interlocutor válido, que otra cosa hubiera sido que fuera a negociar con Puigdemont, aunque sí que admite las resbaladizas tentaciones de Feijóo con Junts que contrastan con el firme veto que sí mantiene el Partido Popular, por ejemplo, con Bildu, y que esto sí que está sirviendo también a la oposición para evidenciar la inestabilidad del Ejecutivo de Sánchez. Bueno, pues le he trasladado esa pregunta que se hace Vicente Vallés a alguien que siempre suele hablar muy claro sobre este asunto, el presidente y portavoz del Partido Popular en Cataluña, don Alejandro Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Está usted de acuerdo con él? Vamos a ver, yo creo que aquí efectivamente hay dos dimensiones distintas. Una es que llegue al Congreso de los Diputados una iniciativa del Partido Popular para bajar los impuestos y que otras formaciones políticas la voten a favor. Son elementos que están en el programa electoral del Partido Popular y además es que son compromisos que lanzamos a la ciudadanía. Si el Partido Popular tiene la fuerza suficiente, o si el Partido Popular gobierna, pues se bajan los impuestos y se suprimen algunos. Hasta aquí yo a esto no le veo ningún problema. Yo lo otro lo veo inviable y lo explico por qué. ¿Alguien en su sano juicio cree que Puigdemont nos pediría a nosotros, al Partido Popular, algo distinto de lo que le está pidiendo a Sánchez? Yo estoy convencido de que nos pediría lo mismo, corregido y aumentado probablemente. ¿Y qué es lo que pide, en esencia, Puigdemont? Puigdemont no pide que se arregle una carretera en la comarca del Baix Camp, no. Puigdemont lo que pide esencialmente son dos cosas. Y el otro día en una entrevista de TV3 lo dejó claro de manera palmaria. Uno, lo que él llama ya la amnistía política, que la distingue de la amnistía judicial. La amnistía judicial él la tiene bloqueada en los tribunales todavía, pero la amnistía política es que todos los líderes políticos españoles vayan al extranjero a arrodillarse, a humillarse para blanquearle a él. Y esa es la manera en la que él, con ese blanqueamiento, queda políticamente amnistiado. Bien, eso como se puede imaginar todo el mundo, pues yo no sé si acabarán yendo Sánchez, Salvador Illa o los dos, pero estoy convencido de que eso ocurrirá, acabará ocurriendo. Eso el Partido Popular no lo puede hacer ni lo va a hacer jamás. Y la segunda cuestión que está exigiendo Puigdemont es el desmantelamiento del Estado en Cataluña a plazos, hacia una España confederal plurinacional, que es, por cierto, para ellos la meta volante hacia la autodeterminación futura, que es el reconocimiento de Cataluña como nación. Si se reconoce Cataluña como nación distinta de España, inmediatamente tendría derecho a la autodeterminación. Eso también es imposible que el Partido Popular lo pueda apoyar. ¿Hay alguna posibilidad de que Junts cambie y a través de una reconversión al estilo de San Pablo vuelvan a ser la convergencia de los años 80? Mi opinión particular es que eso no va a ocurrir. Todo lo contrario, Junts tenderá a radicalizarse por muchos motivos, entre ellos también la presencia en Cataluña de Alianza Catalana cada vez más fuerte. ¿Y usted cree que en su partido, en el Partido Popular, hay algunos que añoran a la extinta CiU o que quieren ver en Puigdemont a la extinta CiU? Bueno, yo he leído alguna cosa al respecto. La verdad es que yo nunca le he escuchado a un compañero decir algo así. Pero bueno, a ver, yo creo que si a mí alguno me lo dijera, pues yo le diría que como todo en la vida
otros pues tienen nostalgia por la vuelta de los Beatles. No sé, que cada uno tiene nostalgia por lo que quiere, ¿no? Yo creo que la nostalgia está muy bien, pero hay determinadas cuestiones que la historia pues las deja eso, en la nostalgia. La antigua Convergencia es un producto muy concreto, de una etapa muy concreta, liderada por un hombre muy particular, que es Jordi Pujol, y eso no va a volver. Yo se lo preguntaba a don Alejandro porque escuchando a algunos compañeros de partido, pues no tengo tan claro que esa sea una posición unánime. Por ejemplo, no sé si usted coincide con su compañero, con el señor Moreno Bonilla, en que hay que mantener las relaciones con todos los partidos democráticos, incluido también Junts. Es que yo aquí faltaría la segunda parte, exactamente cuáles son esos, o sea, de qué tipo de relaciones estamos hablando. Es decir, si se convoca un minuto de silencio en el Parlamento de Cataluña, pues por un asesinato o lo que sea, y bajan los diputados de Junts al minuto de silencio, yo no tengo ningún problema en estar en ese minuto de silencio fotografiado al lado de Junts. Otra cosa es que me siente con ellos a hablar de cómo hacer una España plurinacional o algo así, que eso no va a ocurrir. Por tanto, yo creo que habría que concretar mucho más qué son esas relaciones. Pero usted cree que a su partido, al Partido Popular, en términos políticos, ¿le conviene hablar de Junts como un partido democrático, teniendo en cuenta el pasado más reciente que tiene Junts a sus espaldas? Yo lo que sé es lo que pienso yo y es lo único que tengo muy claro. Yo creo que Junts per Catalunya, lo he dicho muchas veces, es un movimiento nacional populista que ha demostrado con los hechos, no con las palabras, con los hechos, a través de la llamada Ley de Transitoriedad, que fue la derogación del Estatuto de Cataluña y de la Constitución en Cataluña. Lo demostraron unos días después con la Declaración Unilateral de Independencia. Es decir, han demostrado con los hechos que son un partido profundamente antidemocrático, profundamente antiespañol, y que además están dispuestos a utilizar lo que sea, incluso sabiéndose perfectamente, porque el Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre ello, han flirteado en algunos momentos con el régimen de Putin para lograr sus objetivos políticos. Esa es una historia que todavía no se ha acabado de clarificar, pero que es evidente que algo hubo allí. Bueno, en fin, es el partido que es todo lo contrario de la democracia. Por cerrar este asunto, dijo el presidente de su partido, el señor Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles, en un corrillo con periodistas, algo así como que está aprendiendo catalán de oídas. En su opinión, ¿lo que está escuchando el señor Feijóo son cantos de sirena? Yo es que tengo por costumbre no hacer referencia a off the records. Claro, es que si hiciera comentarios, bastante complicada es la vida en la política ya como para que encima te tengas que comentar cosas que no has oído. Yo no he oído esa expresión nunca, por lo tanto no puedo dar una opinión sobre ella. En general, como actitud ante la vida, cuantas más lenguas sepas en este mundo, mejor, ¿no? Eso sí, no tengo ningún inconveniente en decirlo. Bueno, por abrir un poco el abanico sobre la política catalana, hay una figura emergente a la que viene haciendo referencia aquí Federico en el programa y que usted también lo destacó hace unos días. Me estoy refiriendo a Sílvia Orriols. ¿Qué impacto tiene la señora Orriols en el comportamiento de Junts, no solo en Cataluña, también aquí en Madrid? Y si ese discurso de alguna manera también le puede hacer daño allí en Cataluña al Partido Popular y a Vox. Vamos a ver, Alianza Catalana sobre todo efectivamente compite con Vox en el discurso sobre la inmigración y compite con Junts per Catalunya en el discurso más ultramontano independentista. Ese es básicamente el caladero que tiene Alianza Catalana. Pues no sé si habrá alguien del Partido Popular que pueda votar a la señora Orriols, alguno habrá, pero no es nuestra máxima preocupación. Yo lo que señalo sobre esta cuestión, hubo ciertos rumores, sobre todo en Madrid, que señalaban que en el último Congreso de Convergencia Puigdemont iba a perder el control y que se iba a producir esa deseada moderación hacia la antigua Convergencia. Se ha podido comprobar que eso pues era confundir deseos con realidad, y hay dos motivos esenciales. Lo primero es que Puigdemont es el candidato que les permite todavía como mínimo mantenerse en el entorno de los 30 y pico diputados. Uh-huh. Sin él se hundían. O sea, no les cotiza al alza eso de la moderación. Y lo segundo es que uno de los éxitos que tiene Orriols es que para el mundo independentista, el más radicalizado, es la única que tiene credibilidad indepe, para que se me entienda. Pero los demás han decepcionado a sus bases, les prometieron la independencia no llegó,
y ahora pues Urriols tiene ahí ese discurso en rayé que hace que muchas las bases del independentismo más radical pues estén emocionados con ella, ¿no? Esto es lo que provoca que finalmente Junts no tenga ningún camino hacia esa imaginaria moderación. Mi opinión es que se van a radicalizar cada vez más. Estamos cerca de terminar el año. No sé qué balance hace de estos primeros meses de Salvador Illa al frente de la Generalidad. Se lo pregunto porque hemos visto, por ejemplo, a Salvador Illa acudir al encuentro con el rey Felipe VI en Zarzuela, también al desfile del 12 de octubre o recientemente a esa conferencia de presidentes. No sé si es un Illa distinto fuera de Madrid o fuera de Cataluña al que vemos a diario en Cataluña, y si de manera interesada está ofreciendo una doble cara. Vamos a ver, yo a Salvador Illa, con el debido respeto, siempre le defino como el yerno ideal que cuando te das la vuelta te la clava. Y su acción política se ajusta perfectamente a esa definición. Él es verdad, y hay que ser justos en la vida, que pues en su comportamiento, la manera de dirigirse a la sociedad catalana, pues marca una diferencia sustancial con Quim Torra o Carles Puigdemont, eso es evidente. Es decir, ha llegado un momento que en Cataluña prácticamente nos conformamos con que el presidente no vaya insultando a la mitad de la población catalana en sus actos públicos. Desde ese punto de vista, la parte institucional del señor Salvador Illa pues es correcta, y esto no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, luego viene la cara B del asunto. La cara B del asunto es que mantiene exactamente la misma política que sus antecesores, y además la está defendiendo con toda convicción, una política lingüística que considera que para promocionar el catalán hay que arrinconar los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes, una política de vivienda que margina a los propietarios e incentiva la ocupación ilegal, una política de seguridad ciudadana que convierte Cataluña en el paraíso de los delincuentes. Es decir, la misma política en todo, solo que con más mimitos y más sonrisas, pero la misma política del separatismo. Y eso sale en su plan de gobierno. Él se compromete a asumir la agenda de Esquerra Republicana y luego, claro, pues por las necesidades que tienen en Madrid, la de Junts también. Le pregunto por otro asunto que fue noticia hace unos días. Salvador Illa ha convocado en enero la Junta de Seguridad para dar a Mossos d'Esquadra las competencias en puertos y aeropuertos. Los sindicatos, los propios sindicatos de Mossos advierten de que no tienen ni medios ni formación suficiente para ejercer esa competencia. No sé si se está poniendo en riesgo la seguridad por un interés político. Lo digo porque era una de las demandas de los socios del PSC allí. Esta propuesta entra dentro del proceso, la ampliación del proceso. Muchas veces lo habrán oído, ya no es hacia la independencia directa rápida, sino que es hacia el desmantelamiento del Estado en Cataluña para tener las condiciones en el futuro para poder ejercerla. Y una de ellas es la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Cataluña. En primer lugar, como venganza, porque consideran que evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron decisivos, y así es, para frenar el golpe de 2017. Y en segundo lugar, por simbolismo, claro. Para ellos, que se refieren a Guardia Civil y Policía Nacional como fuerzas de ocupación, pues ya se puede usted imaginar. Pero es como bien dice, esto no solamente es inaceptable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, lo es también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, porque, claro, eso de que tú puedas expulsar a cuerpos de seguridad y que en 2 días eso se pueda sustituir correctamente, eso es mentira. ¿Y qué provoca? Pues que una comunidad autónoma con unos índices de inseguridad ciudadana de los más altos de Europa, pues no se puede permitir ese lujo. Es decir, no solamente es inmoral, sino que además es tremendamente temerario y pone en riesgo la seguridad de las personas. Le cedo la palabra a mis contertulios, le habla Carlos Cuesta. Alejandro, ¿qué tal? Nada, yo simplemente por dar un dato, lo digo por esto que estábamos comentando de la famosa historia de si una cosa es pactar y otra cosa es que tú efectivamente confluyas una determinada decisión fiscal. Simplemente por poner un dato encima de la mesa, desde que está Pedro Sánchez, el impuesto de sociedades que pagan las empresas españolas, y las eléctricas son unas de esas empresas, obviamente, y de las que más pagan, ha pasado en 2018 de 24.838 millones de euros a 35.060, es decir, se ha incrementado un
41%. Lo digo porque no me parece nada extraño que haya partidos desde distintos ámbitos ideológicos que decían que a lo mejor la sangría fiscal ya tiene que empezar a cortarse, digo yo. Pero bueno, pero por entrar a la materia, Alejandro, o sea, yo el fiarme del Partido Popular de si acabará otra vez intentando buscar un Majestic o no buscar un Majestic, te reconozco que me da más garantías de que no lo haga el hecho de que tú estés ahí, te lo digo literalmente, porque yo creo que todos sabemos que gente que hay con ganas de volver a reencontrarse a Convergencia de Unión y a Elvis Presley en la misma calle, pues por desgracia sigue habiéndolo, ¿no?, en Génova. Ahora, lo que yo no sé es cómo está el ambiente en estos momentos en Junts, y te quiero preguntar por eso. Es decir, hay mucha gente que está permanentemente anunciando, no, se van a reconvertir, van a ser buenos, van a volver a ser unos chicos majos, que no sé exactamente cuándo fueron unos chicos majos. A Puigdemont lo van a dejar caer. ¿Eso es real o eso es una ensoñación más de las que escuchamos todos los días? No, yo creo que es una ensoñación, es lo que decía. Ya había opinadores que daban por hecho que en el último congreso Puigdemont caía e iba a emerger. Yo leí un nuevo, joven y moderado líder, ¿no? Y al final el congreso acabó con un Puigdemont más blindado todavía, con mayor capacidad de decisión. Y eso tiene que ver... A ver, hay una serie de cuestiones. La manera de hacer política de Puigdemont enlaza un poco con el legitimismo ese del carlismo. Esto en Cataluña ha tenido fuerza históricamente. A él le llaman el presidente legítimo, al cual unas fuerzas siniestras de ocupación pues expulsaron del lugar legítimo que le correspondía, ¿no? Entonces, eso les da para tener pues un electorado cautivo que les pone, pues como decía antes, en el entorno de los 30 diputados, segunda fuerza política, y que sin él, y esto te lo explican ellos, directamente se hundiría. Sería la descomposición. O sea, él es el que permite todavía que a lo mejor Silvia Orriols no dé un sorpaso a ese espacio político, pues porque está en esas mismas coordenadas. Yo no creo que vaya a haber ningún tipo de moderación. Pero es que además, que esto también conviene recordarlo, en toda Europa el nacionalpopulismo va al alza. Y en Cataluña el nacionalpopulismo se expresa a través de Puigdemont, Orriols, etcétera, etcétera. Entonces, el pensar que vamos a volver a las coordenadas de la transición, insisto, es un ejercicio de melancolía, pero poco más. Es que no va así el mundo, el mundo va hacia otro lado. Por lo tanto, tenemos que asumir, como decía al principio, que las exigencias que va a tener Junts per Catalunya van a ser siempre las mismas. Y esas son inasumibles para la democracia española. Totalmente inasumibles. Por lo tanto, creo que ahí se acaba el debate. Y como decías hace un momento, si luego ellos quieren votar a favor de una medida fiscal del PP, oye, pues mejor, nada que decir, pero los siguientes pasos son inasumibles. Bueno, Alejandro. Sí, señor Fernández, buenos días. Buenos días. Dice que son inasumibles las cuestiones que plantea Junts. Hay algunas que a lo mejor son algo asumibles, como por ejemplo la fotografía que reclama Puigdemont con Pedro Sánchez, que claro, no va a ser solo Aldama el que se haga fotos con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha dicho que tenía coherencia. El tema de la inmigración, que parece que no van a poner demasiadas pegas desde Moncloa a que asuma competencia de inmigración Cataluña. Luego hay otras que evidentemente no están en la mano de Pedro Sánchez, como el tema de la amnistía, como el tema del catalán en Europa, pero sí que es cierto, y engancho con la cuestión que le planteaba Carlos Cuesta. Sí que es cierto que en Moncloa, en Génova, se advierte como una especie de que una vez que consiga estas cosas el señor Puigdemont, es decir, las exigencias medianamente asequibles, sí que puede plantearse lo del tema de sumarse a una moción de censura, porque ya que más le va a sacar a Pedro Sánchez, ya que pinta haciendo de monaguillo de Pedro Sánchez si no tiene nada que rascar, ya ese es el papel además que tendría Esquerra, que al final va a entrar en el gobierno de Cataluña. ¿Usted cree que ese hálito de esperanza que tienen en Génova de que finalmente Pedro Sánchez no termine su legislatura, eso es una ensoñación o tiene alguna base argumental medianamente sólida? Yo no sé si va a acabar o no la legislatura, como tampoco sé si le van a aprobar o no los presupuestos, porque es verdad que hay gente que dice, no, mientras los presupuestos sigan siendo el instrumento esencial para chantajear, los dejarán todavía en el limbo, ¿no? Y no se aprobarán. Bueno, yo no entro en eso. Yo a lo que me refiero es que sí que hay muchísimas cosas a las que aspira Junts que creen que son viables, que cree que Sánchez se las puede dar,
Y la esencial, repito, es, y además no es casualidad que Pedro Sánchez utilizara la expresión España federal durante el Congreso último suyo. Es decir, España no es un Estado federal. Si los constituyentes hubieran querido que fuera un Estado federal, le hubieran llamado Estado federal. Se llama Estado de las Autonomías precisamente para no llamarlo Estado federal, porque no es un Estado federal. Y, por tanto, quien quiera una España federal o confederal tiene derecho a intentarlo respetando la ley, que es una reforma constitucional que exige 2/3 del Congreso de los Diputados, convocatoria de elecciones, ratificación de las nuevas Cortes también por 2/3 y referéndum en el caso de que afecte a títulos fundamentales. Así se hacen las cosas en democracia. Pero no van por ahí. Ellos lo que quieren es hacer una especie de mutación constitucional por la puerta de atrás, sin respetar las mayorías necesarias para reformar la Constitución y que acabe en, sobre todo, la España confederal plurinacional. Yo soy plenamente consciente de que, como mucha gente en lo del proceso, después de haber sufrido tanto, quiere pasar página y mirar hacia otro lado, y les entiendo, claro, pero la responsabilidad que tiene un político es analizar el mundo que le toca vivir y, en consecuencia, lanzar los mensajes adecuados. Para mí, esto que estoy explicando es una amenaza real. Y la amenaza real, sobre todo, es que no se respeta. Bueno, se ha cortado esa comunicación, intentaremos recuperarla, si no... La amenaza real, ya lo ha dicho. La amenaza real, sí, Puigdemont desde Waterloo. Bueno, una breve ronda sobre este asunto, el de las relaciones entre Partido Popular y Junts, y si creéis que van más allá de un pacto puntual para tumbar alguna de las iniciativas que lleva el Gobierno en las Cortes. A ver, nosotros en OK Diario el año pasado contamos en exclusiva los encuentros que había habido entre PP y Junts, que después el PP se empeñó en negar, hasta que al final no le quedó otra que admitir que eran ciertos, como habíamos publicado. Y recordamos muy bien lo que decía Alejandro Fernández a través de esos tweets. Pero no sé si ahora ha vuelto Alejandro. Hemos recuperado ya esa comunicación. No sé si quería decir algo más, don Alejandro. Es que no sé dónde se ha cortado, porque estaba hablando... Has dicho la amenaza real y Marlaska ha amanecido. Justo de la amenaza real. No, pues es a lo que me refería. Es decir, para mí es una amenaza real el intento de cambiar la forma de Estado en España por la puerta de atrás. Y creo que lo van a intentar. Y ese es el proyecto definitivo que tiene ahora mismo el nacionalismo encima de la mesa. Y por tanto creo que Sánchez les va a ayudar a intentar desarrollarlo, porque en eso coinciden. En convertir España en un Estado confederal, plurinacional, en eso coinciden. Por lo tanto, para mí su alianza es más sólida de lo que parece. Luis. No, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. En relación al tema volviendo con el tema con los pactos con Junts, el Partido Popular en su momento tuvo un pacto como fue el del Majestic con Pujol, y sabemos que eso no fue... tampoco fue nada fácil, pero era la única manera en la cual después el PP gobernó y luego las cosas a España no le fueron tan mal. Que en el hipotético caso de que pudiera producirse una alianza, un entendimiento que eso permitiese quitar a Sánchez del poder, ¿valdría o no la pena? Vamos a ver, yo vuelvo a repetir. Primero hay una frase de Aznar que a mí me gusta mucho, dice, primero se gana y luego se pacta. Es de perogrullo, pero es así. Es decir, primero hay que ganar, hay que dirigirse a los españoles, ofrecer nuestro proyecto político, y cuando los españoles emitan a través de su voto su veredicto, ver qué mayorías surgen de allí. En mi opinión particular, que claro, es mi opinión, no deja de ser eso, yo sigo sosteniendo que Junts va a exigir cosas, o Esquerra, evidentemente, al Partido Popular, totalmente inasumibles, y que nada tienen que ver con el Pacto del Majestic. El Pacto del Majestic puede gustar más o puede gustar menos, pero nadie pudo decir que era inconstitucional. Al final, ceder el 30% del IRPF o, por ejemplo, desarrollar, que esto sí lo permitía la Constitución, las competencias de una policía autonómica, sin que eso suponga la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como están intentando ahora, y hablábamos hace un momento de ello,
pues eso puede gustar más o puede gustar menos, pero no fue un pacto inconstitucional. Lo que ahora pueda pedir Junts, evidentemente sí lo es. Es que, repito, ¿alguien en su sano juicio cree que Junts nos va a pedir cosas distintas de las que le está exigiendo al PSOE? Pero es que además, antes comentaba que si era mínimamente aceptable ir a ver o no, o asumible ir a ver a que el presidente de una democracia, de una gran democracia del mundo, vaya a ver a un prófugo golpista, ¿no? Es decir, pues para mí es inasumible. Es inasumible. Es decir, yo ahí, creo que hay determinados límites morales que hay que ponerlos, porque si no acabamos como Sánchez, que no tiene ninguno. Pero Alejandro, por terminar de aclarar una cosa, porque yo creo que tú decías antes hacías una afirmación que yo creo que es muy importante. O sea, el proyecto de Junts es la destrucción de España, o de la España constitucional, o simplemente de España, me da olímpicamente lo mismo. El Partido Socialista suele dejar determinadas minas sembradas, que luego va determinada gente de pensamiento tenue en Génova, compra y admite como bases sólidas. Vamos a ver, ellos están vendiendo que en estos momentos hay un debilitamiento del golpismo, que no es verdad, lo que hay es un reposicionamiento estratégico y que precisamente está siendo por la política de pactos. O sea, lo que hay es una espantada de un montón de gente en el voto por un motivo como que el 1 de octubre ha arruinado Cataluña y tú lo sabes mejor que nadie. La ha dejado llena por la alianza con izquierdas de delincuencia, la ha dejado llena de ocupas, la ha dejado en una situación lamentable, se han marchado más de 4.000 empresas y ha habido gente que por egoísmo, no por reconsideración, ni moral, ni ideológica, ni nada, por puro egoísmo, porque ha visto cómo le ha bajado la cifra de facturación, ha decidido que deja de hacer determinadas cosas como votar a ese hobby tan extraño que es el separatismo. Bien, el Partido Popular, sobreentiendo que estaremos de acuerdo, no puede comprar eso. Es decir, independientemente de determinados encuentros en algunos votos, lógicamente Junts seguirá siendo toda la santísima vida un partido destructor de España, de la Constitución y de la transición. Y por tanto, cualquier acercamiento que haya significará hacer un acercamiento a esa posición. Así es. Es que es bastante pues estamos evidente. Totalmente de acuerdo. Es bastante evidente, es decir, claro, Junts no tiene nada que ver con la convergencia de los años 80, que lo hemos repetido muchas veces y es exactamente así. Bueno, pues una respuesta muy rápida y cierro con una pregunta muy rápida. Don Alejandro, está todo el mundo estos días terminando la carta a los Reyes Magos. No sé si usted en esa carta ha incluido un congreso regional para revalidar el liderazgo. Le pregunto si lo ha pedido, no si cree que se lo van a traer. No lo he pedido porque, no sé, yo ya soy el presidente, con lo cual tampoco... Pero es uno de los congresos que no se han celebrado aún, es uno de los congresos ya, pero bueno, no sé, supongo que a lo mejor eso lo podrá desear o soñar a alguien que no lo sea y que eventualmente quisiera hacerlo, ¿no? Yo ya lo soy, de lo cual estoy bastante tranquilo con eso. Don Alejandro Fernández, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un saludo y feliz Navidad. Feliz Navidad y un abrazo muy fuerte para todos.